Buenas noches para todos, mi nombre es Jennifer Jiménez, hago parte del programa Administración de Empresas en tercer semestre. A continuación voy a dar a conocer la problemática elegida en la tarea 3 y las posibles soluciones que debo presentar en la tarea 4. El tema que yo elegí fue la discriminación. La discriminación es una forma de expresiones, es uno de los modos más comunes del abuso, de violencia contra los derechos humanos. Afecta a millones de personas y cada día es una de las más difíciles de reconocer. La discriminación y la intolerancia son conceptos que se relacionan, ya que se produce cuando las personas reciben trato menos favorable que el indispensable o el que debería recibir de los demás. Cuando decimos que hay discriminación es porque una persona se encuentra en una situación que no forma parte de su sociedad, es decir, que se siente vulnerable, se siente incapaz o impedida por los demás de realizar ciertas actividades o de hacer parte de los grupos o categorías de personas que la rodean. La discriminación puede practicarse de manera directa o indirecta. La directa se caracteriza por la intención de discriminar a una persona o a un grupo. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en una oficina y se rechaza a los candidatos por ser gitanos, por pertenecer a etnias o por tener un tipo de religión diferente. Vemos las causas de la discriminación. La discriminación es causada por las desigualdades que existen dentro de una sociedad. Principalmente se causa cuando se niega a una o varias personas el acceso a ciertos derechos que se tienen y suele suceder a raíz de la ignorancia y los prejuicios que muchos de los miembros de las mismas sociedades practican. Conocemos varios tipos de discriminación, entre ellas tenemos unas muy importantes que son la discriminación sexual o de género, que ocurre cuando una persona debido a su sexo o a su elección sexual tiene otros comportamientos. La discriminación religiosa es una práctica para discriminar a alguien. Puede tratarse de rechazos a quienes practican una religión determinada o a quienes no comparten esas religiones que las personas suelen tener. El racismo es otra causa de discriminación, está basada en motivos de etnia. Este tipo de discriminación ya se basa en el color, en la raza, y pues está ejercida generalmente a favor de la raza blanca, pero también puede ocurrir en sentido contrario. Tenemos la discriminación por discapacidad, que está dirigida hacia las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea física o de otro tipo de discapacidad, percibiéndolas como personas que son incompletas o como personas que son incapaces de desarrollar una labor o de ser parte de una sociedad conjunta como los demás lo deseen. Las consecuencias para la discriminación dentro de una sociedad primordialmente se dan para la víctima de la discriminación, ya que a raíz de esto suelen presentarse acciones de dolor, de molestia, de rabia, y generalmente a esta persona suelen llegar deseos de venganza, es decir, que empiezan a guardar resentimiento y hacen que muchas de las personas que son discriminadas asuman un rol de discriminador. Una consecuencia muy común es el plano psicológico que se da y el económico y el físico. Es por eso que se desarrollan algunas enfermedades mentales como son depresión o ansiedad, que son las más comunes a raíz de la discriminación, y pues cuando son miembros minoritarios de un grupo tienen menos empleos y tienen más dificultades, entonces esto los lleva como a padecer menos prestigio y a ser como parte de los miembros más indeseados de la comunidad. También tenemos una consecuencia que se da en el ámbito comunitario y es la discriminación que afecta en diferentes ámbitos a la sociedad
impidiendo en muchos casos que su propio crecimiento sea debido a lo que se produce como una fractura social, que de esta manera les impide aprovechar los beneficios de la diversidad. A continuación vamos a presentar las posibles soluciones a esta problemática, como es la discriminación. Como ya lo veníamos diciendo, la discriminación se da dentro de la sociedad y pues decimos que vivimos en un mundo donde no debemos juzgar sino amar, ya que si discriminar es una decisión, al respetar la personalidad, las opiniones, los gustos y los intereses de las otras personas, también lo es. Entonces, esa sería una posible solución o lo más importante que debemos tener en cuenta para disminuir los índices de la discriminación. Una pauta muy interesante para esto es que debemos rescatar el aprendizaje de la ética y los valores, sobre todo en los colegios y en las universidades, que es donde se está dando la educación primordial. Sabemos que todo esto se produce con efectos negativos, es por eso que hay que tener conciencia que nos conlleve al respeto y a la tolerancia hacia las personas que se consideran diferentes, ya sea por religión, por sexualidad, por raza o por tener algún tipo de discapacidad. Una pauta muy importante es que se debe promover el cambio desde las familias, ya que desde ahí parte el comportamiento de un niño o de un adulto. Se debe reconocer la discriminación como un problema social y a su vez socializarlo en el hogar. Esto conlleva a que desde la casa hayan reflexiones y comiencen a tomarse las medidas adecuadas para generar el respeto en los integrantes de la comunidad y a su vez aplicarlos en toda la sociedad. Por último, desarrollamos la posible solución al caso y tenemos que la discriminación es algo libre que cada uno decide y cada uno repercuta en sí mismo. Pero para que esto sea un índice menos, debemos tener en cuenta que se debe tener claro que somos humanos y debemos ser sociables para nuestras actitudes, el comportamiento de la sociedad que nos identifica, y debemos tener en cuenta qué clases de personas somos, si respetamos o discriminamos, ya que todos somos conscientes y tenemos sentidos propios para identificar el bien y el mal. Por eso, antes de hablar, no es una opinión constructiva, sino mejor guardar silencio, tratar de que suene más sencillo y pues que las cosas sean más llevaderas, así no herimos ni pensamos en hacer daño a los demás. Entonces, pues esta es la propuesta de solución y la problemática elegida. Muchas gracias.